dado que es un síntoma muy frecuente que afecta a jóvenes y adultos y un motivo de consulta bastante frecuente en nuestro centro. El síncope es la pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral. Generalmente se caracteriza por tener un inicio más o menos rápido, una duración breve y una recuperación espontánea. Se tienen que dar estas cosas, digamos. El inicio tiene que ser más o menos rápido, no puede ser el síncope una cosa que dure horas en la pérdida de conocimiento. Tiene que ser transitorio y la recuperación tiene que ser completa. Ahora, el término síncope, una simple palabra en realidad involucra un espectro muy grande de situaciones, desde situaciones extraordinariamente benignas, que no significan nada, hasta situaciones extremadamente malignas que implican un elevado riesgo de muerte. En estos extremos están los pacientes generalmente jóvenes que presentan el síncope llamado vasovagal o neurocardiogénico. Este es un síncope que simplemente por estar en posición de pie, los pacientes tienen una caída de la presión arterial y el paciente pierde el conocimiento. Por supuesto que el mecanismo por el cual se produce el síncope es una condición benigna, pero el síncope en sí puede ser maligno, porque si esa persona está conduciendo un automóvil o está asomado en un balcón en un piso alto, esto puede terminar en una tragedia, digamos. Esas serían las situaciones, o caerse contra el cordón y tener un traumatismo de cráneo. O sea, siempre la pérdida de conocimiento es una situación potencialmente riesgosa. Pero en este caso, la causa que provocó el síncope es benigna. El paciente tiene corazón normal, no tiene ninguna cardiopatía asociada, y hacemos todos los estudios para demostrar esto, pero nunca encontramos nada. Y sí probamos el mecanismo neurocardiogénico o vasovagal, como yo le voy a decir más adelante. Pero en el otro extremo está el paciente que ha tenido un infarto, que tiene el corazón dilatado, que tiene una cardiopatía chagásica avanzada, una miocardiopatía dilatada, o sea, tiene una cardiopatía grave. La pérdida de conocimiento en este paciente implica un riesgo elevado, porque en realidad casi siempre la causa del síncope en este grupo raramente puede ser porque le baja la presión como en este espectro, pero en general en este espectro muchas veces aparecen las arritmias malignas que de no cortarse terminan en la muerte o en una muerte súbita, digamos, ¿no? Y a veces se autolimitan y entonces producen en el paciente una pérdida de la conciencia transitoria y está dentro de lo que nosotros conocemos síncope. Pero el mecanismo del síncope es una arritmia maligna acá. Y el mecanismo del síncope acá es simplemente una caída de la presión arterial. Ahora, nosotros los médicos rápidamente entendemos que acá se trata de un paciente joven o adulto, pero con un corazón normal y un electro normal y un eco normal, etc. Y acá se trata de un paciente con severa cardiopatía, con un eco con insuficiencia cardíaca, con baja fracción de eyección, etcétera, etcétera. Y si la cosa sería simple, si solamente estaríamos hablando de los extremos, pero en el medio existen grises, son pacientes que tienen algún nivel de cardiopatía, son hipertensos y le baja la presión, o etcétera, etcétera. Quiere decir que ahí es donde nosotros más todavía tenemos que afinar la puntería para separar los pacientes que tienen alto riesgo de muy bajo riesgo. En general nosotros entendemos el síncope vasovagal típicamente es el paciente joven que no desayunó ese día, tomó poco líquido, hace mucho calor, está en el acto escolar, está parado muchas horas o varios minutos y se cae, porque por la misma gravedad la sangre tiende a ir hacia la pierna, le falla el mecanismo reflejo de vasoconstricción de las arterias de los miembros y las venas, etc. Entonces el paciente no le llega sangre al cerebro y cae. Ese cuadro llamado síncope neurocardiogénico vasovagal generalmente está
precedida por síntomas, lo que se llama en medicina pródromos, que se anuncia la presencia del síncope porque el paciente comienza con una transpiración fría, con hormigueos en las manos, con una visión borrosa. O sea, hay una serie de datos que el paciente anticipa que se va a provocar la caída. Mientras que el síncope no neurocardiogénico, sino el arrítmico, el cardiovascular, ese síncope no tiene pródromo, no tiene anuncio, es como apagar la luz, es brusco, llega muy brusco, el paciente no siente absolutamente nada antes, simplemente se cae, digamos, ¿no? Y es muy característico como nos cuentan los pacientes, en este caso, sin absolutamente nada que lo precede. Así que esa es la primera luz que nosotros vemos interrogando a un paciente. De hecho, el valor del interrogatorio en un paciente con síncope es tremendamente útil. Casi siempre, simplemente con interrogar a un paciente, ya sabemos la naturaleza del síncope, porque si el paciente nos contó que había pasado mal la noche, que no desayunó, que tomó poca agua, que estuvo muchas horas parado en el banco y se cae, es casi cantado que se trata de una simple caída de la presión arterial de un síncope neurocardiogénico. Y si el paciente no tiene ninguna de estas cosas y tiene enfermedad cardíaca y cae bruscamente, bueno, entonces tenemos que disparar una alerta y generalmente estudiarlo con más énfasis, internarlo, etcétera, etcétera. En general, decimos que el pronóstico de este síncope es benigno. Por supuesto, si es el primer episodio, casi no le tratamos con medicamentos, sí con indicaciones generales. Por ejemplo, buena hidratación, tomar 2 a 3 litros de agua, desayunar, tener todas las comidas regularmente, dormir bien, si fumaba que deje de fumar, el exceso de alcohol, etc. y actividad física. Estos pacientes generalmente son sedentarios y la propia actividad física los cura, digamos, ¿no? Los pacientes no vuelven a tener síncope. Ahora, el paciente que tiene más de un episodio y nosotros por medio de un TIL-TEST, que es un estudio muy simple, certificamos el diagnóstico, bueno, en ese caso ya los pacientes reciben un tratamiento específico. De hecho, hay una droga muy buena para este cuadro cuando los pacientes ya tienen más de un episodio y no se ha corregido haciendo los deberes, por así decir, del paciente, que empezó a hacer actividad física, que empezó a tomar agua y el paciente se sigue cayendo. Mientras que en el otro extremo generalmente nosotros ahí tenemos que, aparte de Holter, eco, descartar isquemia, generalmente hacemos un estudio electrofisiológico que consiste en meter un catéter hasta el corazón y estimular con un estimulador para ver si somos capaces de desencadenar las arritmias que le provocan el síncope a este paciente. El estudio se hace en un lugar de extrema seguridad porque tenemos desfibriladores, etcétera, todo alrededor para resolver cualquier cosa, pero ponemos de manifiesto, sacamos a la luz las arritmias que lo pueden complicar a este paciente, que son las responsables del síncope, y en ese caso hay opciones farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de la farmacológica hay drogas, dentro de la no farmacológica tenemos la ablación incluso de alguna arritmia que encontramos, o implantar un cardiodesfibrilador. Siempre, obvio, previamente descartar isquemia. Si hay isquemia, primero revascularizamos, mandamos a hacer la angioplastia o la cirugía de revascularización miocárdica, y solo después de eso, después de la corrección del medio interno, etcétera, de todas las variables clínicas, recién ahí nosotros estudiamos a estos pacientes y vemos si es necesario algún tratamiento no invasivo, como le acabo de contar, que es la ablación o el implante de un marcapaso o el implante de un cardiodesfibrilador. Bueno, en conclusión, siempre que tenemos una pérdida de conocimiento, si uno no es médico, no está capacitado para entender todo esto que acabo de decir, siempre hay que consultar, y en emergencia, en la guardia de la institución o de cualquier otro hospital, podrán rápidamente
después de tomar la presión acostado, parado, hacer un electrocardiograma, ver algún laboratorio básico, etcétera, podrán rápidamente establecer de qué tipo de síncope estamos hablando, cuál es la gravedad, cuál es el riesgo, si este paciente tiene que quedar internado o no. Eso solamente surgirá luego de que se consulte al sector de la guardia. Claramente, la vida sana, la actividad física y la buena hidratación previenen muchas veces estas situaciones que son potencialmente de riesgo.